Bienvenidos a nuestro canal de inversiones y finanzas. Si os gusta este contenido, dadle like y a la campanita para no perderos ningún video, y sigamos aprendiendo juntos. Comencemos. El mundo observa con gran expectación. Las tensiones aumentan, los conflictos se agitan. ¿Estamos al borde de una guerra global, un conflicto sin precedentes? Desde los pasillos del gobierno hasta nuestras pantallas, la posibilidad de una tercera guerra mundial domina la conversación. El mundo ha estado en este punto antes. Los tambores de guerra suenan más fuerte cada día que pasa. La historia nos susurra sus advertencias, una historia con moraleja grabada en el tiempo. El auge del nacionalismo, la búsqueda del poder, el choque de ideologías, estas son las semillas del conflicto. Los ecos del pasado resuenan en el presente. El mundo se encuentra en una encrucijada, enfrentando una elección entre la diplomacia y el desastre. El mundo es un polvorín, y las llamas del conflicto se extienden. Desde Ucrania hasta el mar de China meridional, el mundo es un barril de pólvora esperando una chispa. La invasión rusa de Ucrania ha destrozado la ilusión de paz. En Asia-Pacífico, las tensiones entre China y Estados Unidos continúan en aumento. El viejo orden se derrumba. El mundo que emergió de la Guerra Fría se desvanece rápidamente. Un nuevo mundo multipolar está tomando forma, con alianzas cambiantes y potencias resurgentes. Estados Unidos enfrenta desafíos por todos lados. En este vacío entran potencias ambiciosas como China y Rusia. Sección 2. La sombra del dragón. El ascenso de China ha sido espectacular, transformándose en una potencia económica. Bajo Xi Jinping, China busca desafiar el dominio estadounidense. Desde el mar de China meridional hasta África, China está expandiendo su influencia. La rivalidad entre Estados Unidos y China abarca el comercio, la guerra cibernética y la exploración espacial. El problema de Taiwán sigue siendo el punto de inflamación más peligroso. Sección 3. El oso despierta. Rusia busca recuperar su antigua gloria bajo Vladimir Putin. Ha invadido Georgia, anexado Crimea y apoyado al régimen de Assad. La invasión rusa de Ucrania es el acto de agresión más descarado en Europa desde la Guerra Fría. La guerra en Ucrania es un claro recordatorio de los peligros de una agresión sin control. Occidente ahora está involucrado en una nueva Guerra Fría con Rusia. Sección 4. Líneas de falla. La rivalidad entre las grandes potencias no es la única fuente de inestabilidad. Oriente Medio sigue siendo un hervidero de inestabilidad. El conflicto israelí-palestino no muestra signos de disminuir. Irán persigue sus ambiciones nucleares y apoya a grupos terroristas. En el sur de Asia, la rivalidad entre India y Pakistán representa una amenaza para la paz regional. La península de Corea es otro posible punto de inflamación. Las ambiciones nucleares de Corea del Norte representan una amenaza directa para sus vecinos. Sección 5. El precio del poder. El mundo se encuentra en una encrucijada. Las fuerzas del nacionalismo, el populismo y el autoritarismo están en aumento. El riesgo de un conflicto entre grandes potencias es mayor de lo que ha sido en décadas. Las consecuencias de una guerra importante serían catastróficas. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro de nuestro mundo. ¿Elegiremos el camino de la cooperación y la paz? Sección 1. Taiwán. Un premio para el dragón. Taiwán, una democracia vibrante, se mantiene desafiante a la sombra de China continental. Para los líderes de China, Taiwán es un símbolo de asuntos pendientes. Desde 1949, Pekín ha considerado a Taiwán como una provincia rebelde. Xi Jinping ha hecho de la reunificación una prioridad. El control sobre Taiwán le daría a China una ventaja estratégica. Sección 2. El destino de la isla. Taiwán está decidido a trazar su propio rumbo. La presidenta Tsai Ing-wen ha fortalecido las defensas de Taiwán y ha reforzado los lazos con Estados Unidos. Estados Unidos ha prometido ayudar a Taiwán a defenderse.
La situación es un polvorín, con el potencial de un error de cálculo siempre presente. Una invasión china de Taiwán desencadenaría un conflicto regional. Sección 3. El caldero ucraniano. La invasión rusa de Ucrania ha destrozado la ilusión de un orden posterior a la Guerra Fría. Para Putin, la independencia de Ucrania es una amenaza para la seguridad de Rusia. El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste. La guerra en Ucrania ha tenido un profundo impacto en el orden internacional. Sección 4. Más allá de las fronteras de Ucrania. La guerra en Ucrania ha planteado el espectro de un conflicto más amplio. La OTAN ha fortalecido su presencia militar en Europa del Este. El resultado de esta guerra tendrá profundas implicaciones para el futuro de Europa y del mundo. Sección 5. El polvorín persa. Oriente Medio se erige como otro posible punto de inflamación. Las ambiciones nucleares de Irán y su apoyo al terrorismo lo han convertido en un paria. El acuerdo nuclear de 2015 ofreció esperanza, pero las tensiones han revivido. Las ambiciones regionales de Irán lo han llevado a un conflicto con Arabia Saudita y otros. El potencial de conflicto entre Irán y sus adversarios es alto. En la península coreana se está gestando un tipo diferente de amenaza, una que tiene el potencial de alterar el equilibrio de poder en la región y más allá. Corea del Norte, un estado rebelde armado con armas nucleares y gobernado por el enigmático Kim Jong-un, continúa desafiando a la comunidad internacional con sus acciones provocativas y su retórica beligerante, llevando adelante sus programas nucleares y de misiles balísticos con una determinación implacable, sin mostrar signos de desaceleración. Las ambiciones nucleares de Corea del Norte no son nuevas, sino que se remontan a varias décadas atrás. El país ha estado buscando armas nucleares durante décadas, impulsado por una combinación de paranoia, una mentalidad de asedio y un deseo de prestigio internacional. Esta búsqueda ha sido una constante en la política norcoreana, reflejando tanto el miedo a la invasión como el deseo de ser reconocido como una potencia mundial. Bajo Kim Jong-un, el programa nuclear de Corea del Norte ha avanzado significativamente, alcanzando niveles de sofisticación y capacidad que preocupan a los expertos en seguridad. El país ha realizado 6 pruebas nucleares desde 2006, cada una más poderosa que la anterior, demostrando un progreso alarmante. Cada una más poderosa que la anterior, lo que subraya la creciente amenaza que representa. También ha probado una serie de misiles balísticos cada vez más sofisticados, algunos de los cuales tienen la capacidad de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Algunos capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional. Las pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte se han encontrado con la condena y las sanciones internacionales, pero estas medidas no han logrado frenar sus ambiciones. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha impuesto numerosas rondas de sanciones a Pyongyang, con la esperanza de presionar al régimen para que detenga sus programas nucleares. Pero estas medidas no han logrado disuadir al régimen de Kim Jong-un, quien sigue adelante con sus planes a pesar de las dificultades económicas. El líder norcoreano se ha mostrado indiferente al sufrimiento de su propio pueblo, priorizando sus ambiciones militares sobre el bienestar de la población, y dispuesto a correr riesgos extraordinarios para lograr sus objetivos, sin importar las consecuencias. La situación en la península coreana está llena de peligros, con tensiones que podrían escalar en cualquier momento. Un error de cálculo, un accidente o un acto deliberado de agresión podrían desencadenar un conflicto que tendría consecuencias catastróficas para la región y el mundo. Afectando a millones de personas. La península coreana es una de las regiones más militarizadas del mundo, y una guerra allí sería devastadora, con un impacto global. Con consecuencias que se sentirían en todo el mundo. Millones de personas podrían morir o resultar heridas, y los costos económicos y ambientales serían incalculables, dejando cicatrices profundas en la región. Afectando a generaciones futuras. La comunidad internacional debe permanecer atenta ante la amenaza norcoreana, trabajando juntos para encontrar soluciones. La diplomacia y el diálogo siguen siendo la mejor esperanza para una resolución pacífica, pero estos esfuerzos deben estar respaldados por una disuasión militar creíble.
Pero estos esfuerzos deben estar respaldados por una disuasión militar creíble, para asegurar que Corea del Norte tome en serio las negociaciones. El mundo no puede permitirse ignorar el peligro que representa Corea del Norte, y debe actuar con firmeza y unidad para enfrentar esta amenaza. El estallido de una tercera guerra mundial desataría un cataclismo económico como nunca antes visto en el mundo. El delicado tapiz del comercio global, minuciosamente tejido durante décadas, se haría trizas de la noche a la mañana. Las cadenas de suministro, ya tensas por las crisis recientes, colapsarían por completo, enviando ondas de choque a todos los sectores de la economía mundial. El impacto inicial sería catastrófico. Los mercados bursátiles se desplomarían, borrando billones de dólares en riqueza en un abrir y cerrar de ojos. Los bancos, enfrentando una ola de impagos y quiebras, se verían obligados a restringir los préstamos, poniendo de rodillas al sistema financiero mundial. Las monedas fluctuarían salvajemente, socavando el comercio y la inversión internacionales. El impacto en la vida cotidiana sería rápido y brutal. Los precios de los bienes esenciales, desde alimentos y combustible hasta medicinas y productos electrónicos, se dispararían a medida que las cadenas de suministro se derrumben y se desate el pánico de compras. Las empresas, grandes y pequeñas, se verían obligadas a cerrar sus puertas, dejando a millones sin trabajo. Los gobiernos, luchando por hacer frente a la crisis, se verían obligados a imponer medidas de austeridad, recortando los servicios públicos y aumentando los impuestos. El mundo se sumiría en una recesión profunda y prolongada, como no se ha visto desde la Gran Depresión. El dolor económico lo sentirían todos, desde los más pobres hasta los más ricos. El tejido social de las sociedades, ya deshilachado por la desigualdad y la división, se estiraría hasta el punto de ruptura. Más allá de la devastación económica inmediata, una tercera guerra mundial dejaría al mundo como un lugar muy diferente. El orden internacional, ya bajo presión por el creciente nacionalismo y la competencia entre las grandes potencias, se haría añicos sin posibilidad de reparación. Las normas e instituciones que han gobernado las relaciones internacionales durante décadas serían dejadas de lado, reemplazadas por un mundo más caótico y peligroso. El mundo de la posguerra probablemente estaría definido por una lucha de poder multipolar, sin una sola nación o bloque de naciones capaz de imponer su voluntad a los demás. Estados Unidos, debilitado por la guerra y las divisiones internas, probablemente se retiraría de su papel de liderazgo mundial, dando paso a una era de mayor incertidumbre e inestabilidad. Las potencias regionales, envalentonadas por el vacío dejado por Estados Unidos, buscarían afirmar su dominio, lo que llevaría a nuevos conflictos y guerras de poder. Los actores no estatales, desde grupos terroristas hasta organizaciones criminales, explotarían el caos para promover sus propias agendas, desestabilizando aún más el sistema internacional. La guerra en sí misma dejaría una huella imborrable en el planeta. El uso de armas convencionales, a una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial, causaría una destrucción y un desplazamiento generalizados. El medio ambiente sufriría daños irreparables por la contaminación, la deforestación y el posible uso de armas químicas o biológicas. El costo humano de una tercera guerra mundial sería inconmensurable. Millones, quizás decenas de millones, de personas perecerían en los combates, víctimas de bombas, balas y los horrores de la guerra moderna. Los civiles, como siempre, soportarían la peor parte del sufrimiento, atrapados en el fuego cruzado, desplazados de sus hogares y sometidos a atrocidades. La guerra crearía una crisis mundial de refugiados a una escala sin precedentes. Millones de personas, que huyen de la violencia y la persecución, se verían obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en países vecinos o más lejanos. La comunidad internacional, que ya lucha por hacer frente a las crisis de refugiados existentes, se vería abrumada por la gran cantidad de personas necesitadas. Las cicatrices psicológicas de la guerra serían profundas. Generaciones enteras quedarían traumatizadas por la violencia que presenciaron y las pérdidas que sufrieron. El tejido social de las sociedades se desgarraría, dejando un legado de dolor, ira y desconfianza. La guerra también tendría un impacto devastador en la salud mundial. La destrucción de la infraestructura, la interrupción de las cadenas de suministro y el desplazamiento de poblaciones crearían condiciones ideales para la propagación de enfermedades. Los hospitales y las clínicas se verían desbordados, y el acceso a medicamentos esenciales y atención médica se vería gravemente limitado.
Ante semejante conflagración mundial, la respuesta del mundo occidental sería fundamental para determinar la trayectoria del conflicto y sus consecuencias. Estados Unidos, a pesar de su probable reticencia a participar en otra guerra a gran escala, se vería arrastrado a la contienda, obligado por sus compromisos con sus aliados y sus propios intereses de seguridad. La OTAN, invocado su Tratado de Defensa Colectiva, estaría obligada a responder a cualquier ataque contra un Estado miembro. La alianza, aunque no probada en un conflicto de esta magnitud, probablemente movilizaría sus fuerzas, desplegando tropas y equipo para reforzar las defensas de su flanco oriental y disuadir nuevas agresiones. Sin embargo, la respuesta occidental no se limitaría a los medios militares. Las sanciones económicas, que ya son una herramienta potente en el ámbito internacional, se desplegarían con mayor fuerza, apuntando a las economías de las naciones agresoras y buscando paralizar su capacidad bélica. Los esfuerzos diplomáticos, aunque aparentemente fútiles en medio de tal crisis, serían cruciales para tratar de limitar el alcance del conflicto, evitar una mayor escalada y sentar las bases para un eventual acuerdo de paz. La comunidad internacional, unida en su condena a la agresión, tendría que trabajar incansablemente para encontrar un camino hacia el diálogo y la desescalada. De las cenizas de una tercera guerra mundial, eventualmente surgiría un nuevo orden mundial, uno muy diferente del mundo que conocemos hoy. Los contornos de este nuevo orden estarían determinados por el resultado del conflicto, el equilibrio de poder que surja a raíz de él, y las decisiones que tomen las naciones sobrevivientes. El nuevo orden mundial probablemente se caracterizaría por un mayor grado de multipolaridad, con un poder más difuso, y sin una sola nación o bloque de naciones capaz de ejercer la hegemonía. Las potencias regionales, fortalecidas por la guerra y el declive del viejo orden, desempeñarían un papel más destacado en el escenario mundial. Las instituciones de gobernanza global, debilitadas por el conflicto y el resurgimiento del nacionalismo, probablemente experimentarían un periodo de reforma y adaptación, buscando encontrar un nuevo equilibrio en un mundo más fragmentado y disputado. Las lecciones aprendidas de la guerra, las consecuencias devastadoras de la agresión sin control y el fracaso de la diplomacia, con suerte conducirían a un renovado énfasis en la cooperación internacional, la resolución de conflictos y la solución pacífica de las controversias. El mundo, habiendo mirado al abismo, tendría una segunda oportunidad para construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos. Mientras miramos al abismo de una posible tercera guerra mundial, una pregunta escalofriante resuena en el silencio de nuestros miedos. ¿Estamos realmente al borde de la aniquilación global? La mera posibilidad de tal catástrofe nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y la volatilidad de nuestras acciones. El solo hecho de hacernos esa pregunta nos da escalofríos, obligándonos a confrontar las posibilidades más oscuras de la naturaleza humana. Nos hace cuestionar nuestras decisiones y el camino que hemos tomado como civilización. Durante décadas, la sombra del conflicto global se ha cernido sobre nuestra conciencia colectiva, un espectro aterrador que atormenta nuestros sueños y da forma a nuestras realidades geopolíticas. La amenaza de la guerra ha sido una constante, un recordatorio sombrío de nuestra capacidad para la destrucción. Hemos presenciado los horrores de la guerra de primera mano, a través de la lente implacable de la historia y las historias desgarradoras transmitidas de generación en generación. Estas narrativas nos han enseñado sobre el sufrimiento y la pérdida, sobre la devastación que la guerra trae consigo. Conocemos el precio del conflicto, el inconmensurable costo humano, la destrucción de las sociedades, las cicatrices duraderas en el alma de la humanidad. Cada guerra deja una marca indeleble, una herida que tarda generaciones en sanar. Y sin embargo, a pesar de las lecciones grabadas con sangre y sacrificio, el mundo parece atrapado en una danza peligrosa, una marcha implacable hacia la confrontación alimentada por el nacionalismo resurgente, la insaciable codicia de poder y la siempre presente amenaza del extremismo ideológico. Estas fuerzas nos empujan hacia el borde del abismo. Los fantasmas de la historia susurran advertencias, instándonos a elegir la diplomacia sobre la destrucción, a liberarnos de los ciclos de violencia que han plagado a nuestra especie durante milenios. Nos llaman a encontrar nuevas formas de resolver nuestros conflictos. La elección, sin embargo, no es simple. Requiere valentía y visión, un compromiso con la paz que va más allá de las palabras. Las fuerzas que impulsan a las naciones hacia el conflicto son complejas y están profundamente arraigadas, entretejidas en la estructura misma de nuestros sistemas políticos, nuestras estructuras económicas e incluso nuestra propia psicología humana.
Desenredar estos hilos es una tarea monumental. Imaginar un futuro libre de la amenaza de una guerra global requiere un cambio fundamental en nuestro pensamiento. Un rechazo de los juegos de suma cero que han definido las relaciones internacionales durante demasiado tiempo. Debemos abrazar una nueva era de cooperación y entendimiento, donde la paz no sea solo un sueño, sino una realidad tangible. El mundo de hoy está a la deriva, zarandeado por las corrientes de la incertidumbre y el miedo. Las tormentas de la política global y los vientos cambiantes de la economía han dejado a muchas naciones luchando por mantenerse a flote. Las viejas certezas, el orden mundial establecido que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, se están derrumbando ante nuestros propios ojos. Las instituciones que una vez prometieron estabilidad, ahora parecen frágiles y desgastadas por el tiempo. En su lugar, está tomando forma un nuevo panorama, definido por alianzas cambiantes, actores impredecibles y la siempre presente amenaza del caos. Las relaciones internacionales se han vuelto un juego de ajedrez, donde cada movimiento es crucial y cada error puede ser catastrófico. El surgimiento de nuevas potencias mundiales, ansiosas por desafiar la jerarquía existente y afirmar sus propias visiones para el futuro, ha inyectado una peligrosa volatilidad en el sistema internacional. Estas naciones emergentes buscan redefinir las reglas del juego, creando un ambiente de competencia feroz. La interdependencia económica, una vez promocionada como garante de la paz, se ha convertido en un arma para ser utilizada contra rivales, alimentando aún más la desconfianza y la división. Las sanciones económicas y las guerras comerciales han exacerbado las tensiones, haciendo que la cooperación internacional sea más difícil de alcanzar. Los avances tecnológicos, si bien ofrecen un potencial increíble para el progreso, también han dado lugar a nuevas y aterradoras formas de guerra, como la ciberguerra y el uso de drones. Estas tecnologías han cambiado la naturaleza de los conflictos, haciéndolos más complejos y difíciles de prever, difuminando las líneas entre los conflictos convencionales y no convencionales, y elevando las apuestas de la confrontación a niveles inimaginables. La guerra híbrida, que combina tácticas tradicionales y no tradicionales, ha creado un campo de batalla donde las reglas son inciertas y los riesgos son altos. En este entorno de mayor tensión e incertidumbre, el riesgo de un error de cálculo, de una sola chispa que encienda una conflagración global, es terriblemente real. Las negociaciones políticas son más tensas que nunca, y un solo movimiento en falso podría desencadenar un conflicto de proporciones devastadoras. Los caminos hacia la paz parecen cada vez más estrechos, oscurecidos por la niebla de la desconfianza y la retórica ensordecedora de la confrontación. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hay quienes todavía luchan por la paz, buscando soluciones a través del diálogo y la cooperación. El mundo contiene la respiración, preparándose para la tormenta, esperando contra toda esperanza que prevalezca la cordura. La incertidumbre se siente en todas partes, desde los mercados financieros hasta las calles de las ciudades, mientras la gente espera ansiosamente un rayo de esperanza. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, quedan destellos de esperanza. Las acciones humanitarias y las protestas pacíficas son recordatorios de que la humanidad todavía tiene la capacidad de unirse y luchar por un futuro mejor. El espíritu humano, aunque golpeado y magullado por las pruebas de la historia, todavía anhela la paz. En las zonas devastadas por la guerra, la resiliencia de las personas es un testimonio de su deseo de superar la adversidad y construir un mundo más pacífico. El deseo de un mundo donde la cooperación triunfe sobre el conflicto, donde el diálogo reemplace el estruendo de los tambores de guerra, sigue siendo una fuerza poderosa, esperando ser desatada. La cooperación internacional y el entendimiento mutuo son las claves para desbloquear un futuro de paz y prosperidad compartida. La pregunta de si estamos realmente al borde de una tercera guerra mundial no es algo que pueda responderse con certeza. El futuro, como siempre, permanece sin escribir, un lienzo sobre el cual nuestras decisiones, grandes y pequeñas, dejarán su huella imborrable. El camino que elijamos tomar como individuos, como naciones y como comunidad global determinará el destino de nuestro mundo. Podemos elegir el camino de la confrontación, de aumentar las tensiones y abrazar el atractivo seductor del poderío militar. Podemos seguir construyendo muros de miedo y sospecha, demonizar a nuestros adversarios y ver el mundo a través de una lente de suma cero donde la ganancia de una nación es inherentemente la pérdida de otra. Pero este camino, nos dice la historia, solo conduce a la destrucción, a los ciclos interminables de violencia y retribución que han plagado a nuestra especie durante demasiado tiempo. O podemos elegir un camino diferente, un camino más difícil,
pero en última instancia el único camino que ofrece esperanza para un futuro mejor. Podemos elegir el camino de la diplomacia, del diálogo, de buscar puntos en común incluso en medio de diferencias aparentemente irreconciliables. Podemos optar por invertir en las instituciones de gobernanza global, fortalecer los lazos de cooperación internacional y construir un mundo donde la paz no sea simplemente la ausencia de guerra, sino una fuerza positiva y duradera para el bien. La decisión es nuestra. El futuro está en nuestras manos. Elijamos sabiamente.